Te voy a ser sincero. Ujú. Mi Sí, me primera dijiste. entrevista. Entonces, si falla algo, pues ya. Ya, está bien. Ya Este, se está grabando, ¿verdad? ya se está grabando ahorita. Entonces, Dale, de hecho, podemos empezar de esta manera. va. El nombre todavía no se lo he puesto. Ujú. Este es el primer episodio del primer podcast que vamos a hacer. Este, él es un amigo eh, conocido desde hace bastante tiempo. Lo conocí en la Universidad de la UAM y él es Luis. Hola, hola mundo. El tema, el día de hoy, bueno, no hay un tema, es una charla más convencional, así que podemos platicar de lo que se nos pega en la gana. Luis, ¿con qué quieres empezar? Pues no sé, puedo decir lo que yo quiera, de verdad. Ujú. En serio, puedes decir lo que tú quieras, no hay como censura. De hecho, mientras no moneticemos, no hay que cuidar la censura. Pues no sé, en realidad tengo muchas cosas de que quejarme para destilar odio, pero mejor tú comienza. Porque si no vas a destilar odio. ¿En qué sentido? ¿Por qué dices que destilar odio? Por lo que veníamos hablando. ¿De qué? De las empresas, de, de la política. de todo eso, ajá, pero pues no tiene que ser el tema necesariamente, o sea, más bien tú, o sea, sé que no tienes un guión, pero pues si tienes alguna idea del tema o quieres preguntar algo, pues... Ok, bueno, ¿a qué te dedicas, Luis? Pues yo soy diseñador gráfico, estudio un posgrado sobre la ciudad. Hay una vista impresionante desde aquí, por cierto, de la Ciudad de México. Sí, muy padre. Y pues hago trabajo por mi cuenta, de manera independiente, muy poco en realidad, por estar enfocado en eso. Y he estado dando talleristas en la Faro, Azcapotzalco, que es la Fábrica de Artes y Oficios, que depende de la Ciudad de México, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, para quien no sepa qué es una Faro. Y pues yo eso he estado haciendo, dando talleres. Sí, y de hecho, hace rato veníamos hablando de eso y a lo que se refirió con, con destilar odio es que precisamente veníamos hablando de dónde trabajaba y también sobre un poco también del tema de la contratación laboral que tal vez más adelante pongamos en tela de juicio, que siento que sí es algo muy importante porque yo no lo veía de esa manera, a pesar de que sabía que las contrataciones no son como contrataciones, y precisamente veníamos hablando porque yo también he estado en trabajos donde no son contratados como tal, ¿no? Que no tienen el Ujú. seguro, y que tienes, Prestaciones. ajá, prestaciones y que tienes que estar haciendo como, pasar filtros para volver a trabajar, ¿no? Ajá. Sí, Dame un segundo, puedo editar esto. Quiero ver si está grabando. claro. Sí, para ser recontratado. ¿Sí estamos ahí? Sí, estamos perfectos. Bien. Para ser recontratado. Y bueno, ¿qué es lo más bonito que te ha pasado ahí en ese oficio o en ese trabajo, mejor dicho, ¿Como tallerista, dices? como tallerista? Pues yo creo que pues son varias cosas. Primero la gente que asiste, pues es de muchos tipos, son muchos tipos de personas. Hay niños, hay jóvenes, hay adultos mayores, etcétera. Pero pues es muy gratificante, la verdad, el empeño que le ponen y ver pues que van justo por gusto, o sea, es un modelo el que se aplica ahí en las faros de educación no formal. Esto quiere decir que no hay lista de asistencia, no hay calificaciones, no hay requisitos de ingreso. Entonces Cualquier todo, persona puede ir, exacto, entonces desde un viejito, como así dijiste, de es. 70 años, que no estés muy ocupado, Ujú. o una ama de casa, tal vez. Sí, claro, hay diferentes talleres enfocados a diferentes tipos de públicos, pero hay unos que son abiertos, o sea, hay desde estimulación temprana hasta, sí, pues cuestiones para la tercera edad. Tú Y específicamente con qué tipo de personas, de qué edades a qué edades trabajas. pues he trabajado con niños, aunque no era mi objetivo, pero ha sido muy divertido porque llegan niños y pues no puedo decirles, no, váyanse, no entran. ¿Y si te gusta trabajar con niños? Sí, sí, es divertido. Sí, ya lo había hecho antes, pero pues sí. ¿En dónde estuviste trabajando con niños?
pues igual dando talleres, pero como de manera aleatoria en algún circuito, digamos, o un recorrido que se hizo en Guerrero. Por cierto, para las personas que no están como identificando este trabajo, es similar a lo que ahora son los pilares. Similar, no precisamente igual, pero es similar el trabajo que se hace en estos centros de cultura, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, los pilares, digamos que son como el modelo, pues se sacó en gran parte de ahí, de las faros, porque las faros tienen mucho más tiempo, como, un poco más de 20 años. El primero que está en Oriente, el faro Oriente ¿Hace es el más cuántos años antiguo. tiene? Como 21, 22 creo, más o menos, en lo que Ya son calculo. bastantes, ya Sí, son bastantes. Y bueno, yo también lo que he visto en los pilares es que como que se han distribuido, ¿no? Por toda la ciudad, porque yo me acuerdo que que, que estos faros, perdón, ajá, sí, faros eran como muy grandes y ajá, estaban en una zona como concurrida. No ajá. estaban como en la colonia o así, en las colonias populares, sino estaban en un lugar donde todos convergen, ¿no? Cuando van, no sé, a sus compras o tal vez... ¿Me equivoco? Digamos que están en lugares estratégicos, pero sí periféricos, en la ciudad de Las Faros en concreto. Justo la intención era pues llevar oferta cultural, no solo talleres, sino también exposiciones, conciertos, etcétera, pues a poblaciones que no tienen acceso a Chapultepec o al centro, a los sitios, al sur de la ciudad donde se concentra pues eso, la infraestructura dedicada a cuestiones artísticas y culturales. Y los pilares pues son como la réplica de eso, pero en pequeñitos, son así casi módulos, o sea, espacios muy pequeños, Sí, y eso ajá. sí diseminados indistintamente por toda la ciudad. Esos son. ¿Y cómo ves los pilares? Pues ya llegamos a la parte álgida. Es una buena propuesta, en teoría funciona muy bien, pero en la práctica pues hay muchas fallas, entonces no voy a dar solamente como la versión oficial y bonita, sino pues tras bambalinas hay muchas fallas. Sí, hay precarización laboral de todo tipo, pues hay mucha arbitrariedad, lo sé pues por personas que conozco directamente ahí y también pues por experiencia propia, personal en la FARO, o sea, ambos ¿Podrías dependen de dar... la Secretaría de Cultura, entonces Ok. no se alejan mucho en realidad de las políticas que aplican. ¿Y podrías darnos un caso específico de esto? Pues sí, por ejemplo, ahorita cambiaron las reglas de operación para este año y lo que dice el nuevo director de vinculación cultural, que es el área donde depende las faros, pues lo que dice es que el perfil requerido para ser tallerista y ser promotor cultural y ser coordinador y todo eso no son perfiles profesionales, sino gente que simplemente sepa hacer algo, como tocar la guitarra, cualquier disciplina, y lo pueda compartir, lo cual es un reverendo absurdo porque pues mis compañeros tienen una trayectoria impresionante, son de verdad profesionistas con una larga experiencia en la práctica, entonces pues es bastante triste que se menosprecie y que se infravalore pues el trabajo y justo pues eso repercute en lo que se supone que se le tendría que estar ofreciendo a la gente, que es pues opciones de vida más allá pues del consumo, más allá del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces pues sí, el perfil es pues seguir reduciendo justamente la calidad de De las lo que aprendes, actividades, ¿no? de todo lo que se hace, lo que se imparte y lo que se presenta y lo que se reproduce en esos Bueno, espacios. sí, de hecho estábamos hablando hace rato que venimos hacia acá, eh, de ese tema. Y algo que me parece muy importante es que tal vez ustedes piensen que esto no es tan importante. Sí lo es y para otras personas no lo es. Por ejemplo, yo sí tendría ahí como que me llegó como un pensamiento, ¿no? Ahorita que mencionaste todo eso, digo, ¿no crees que también es un área de oportunidad para personas que quizá, obviamente, a lo mejor no tienen toda una trayectoria impresionante, pero sí pueden trabajar de ello y pues, no sé, de alguna manera emplearse y poder ayudar a las demás personas?
eso no es correcto, porque al final de cuentas, si tú dices que quieren un perfil, Ajá. y tú, por lo que escuché, que no estás de acuerdo que no haya un perfil muy bien hecho, o que tengan un muy buen perfil para impartir sus talleres, no es también a la vez malo porque le cierra puertas a demás personas que quizá puedan ofrecerle algo a las demás o a otras personas. Y no solo hablemos del hecho de que tienen un historial impresionante, ¿no? Que también influye algo muy importante que influye y para mí es muy importante, lo ha sido en todos los proyectos, es la pasión. La pasión por lo que estás haciendo y que llegue una gente que tal vez no tenga una carrera muy larga como tallerista o dando servicios de talleres, pero que tenga una pasión impresionante y que tenga todas las ganas de hacerlo. Bueno, es que hay de todos los casos, obviamente. Hay quienes aprendieron incluso la disciplina que imparten en las mismas fardos, o sea, que empezaron siendo como usuarios, la palabra que utilizan, no sé, de carpintería o de soldadura o qué sé yo, y con el paso de los años, pues ahora imparten esa, esa disciplina. O sea, lo aprendieron en la práctica, ¿no? Con estudios. Y hay Claro. quienes tienen la licenciatura en danza contemporánea y luego estuvieron en no sé en dónde, en el ballet de no sé qué y no sé cuánto. O sea, hay de todos los casos. Pero de cualquier manera, pues decirle simplemente esto es como un apoyo, como una beca, porque son los términos que utilizan, pues es eso, infravalorar o menospreciar pues justo toda esa experiencia, todo ese conocimiento acumulado que finalmente se refleja. O sea, si lo obtuvieron de la Claro. academia, si lo obtuvieron de la práctica o de ambas, es lo de menos. Incluso el punto es que saben cómo compartir, más allá de la pasión, cualquiera lo puede tener claro, pero si tú sabes tocar, no sé, la flauta y luego se la quieres enseñar a alguien más, pues no necesitas un espacio inmenso como son las faros, con una infraestructura y un presupuesto gigantesco para hacer eso. O sea, más bien... Podría darle a cualquier lugar, ¿no? sí, sí. El usar un recurso federal más bien un converso del gobierno Ujú, que está hecho de alguna manera para eso y para las personas y ujú, que tiene que tener un fin justificado ujú. y bien hecho. Entonces, en ese sentido, no tiene cabida eso, Ah, el que contraten a cualquier persona. no, no, por supuesto que no, porque el hecho de que contraten a cualquier persona, pues lo que dije hace un momento, va en menoscabo de la calidad de las actividades que se hacen. En primer lugar, pues Claro, la impartición de los talleres. El objetivo, porque ahorita hablaste de los de fines, el objetivo final de las faros, o sea, que está en las mismas reglas de operación, de convocatoria, etcétera, etcétera, que es anual, como lo dijiste, creo, hace un momento. Que ya estoy confundiendo lo que hablamos en el camino y lo que dijimos ahorita. ok. Pero, Estamos hablando de que están contratando personas ajá, que sí, sí, nos fuimos de sí. un tema general de quizá que haya arbitrariedades en las No, FARO, sí, sí, después sí. continuamos con lo de que están contratando a personas y que Ajá. quizá las personas no son las más adecuadas para hacerlo. Sí, más que estarlas contratando, lo que está sucediendo es que justo como están, o sea, no recibimos prestaciones, no recibimos, o sea, es como peor que un outsourcing. No recibimos, no tenemos seguro social, no tenemos seguro de vida, no tenemos prestaciones, no tenemos antigüedad, no tenemos nada en absoluto. O sea, ni siquiera nos reconocen como trabajadores, dicen que somos becarios. Entonces lo que sucede es que la gente con mayor experiencia y que de verdad es impresionante lo que hacen y lo que pueden hacer con sus usuarios, o sea, compartirles, se está yendo. Entonces, pues van quedando quienes no tienen esa experiencia, quienes no tienen esa vocación y quienes finalmente pues están ahí justo como lo dijiste, Y solo los porque es filtros, una o sea, oportunidad. yo creo que ahí lo más importante, sacando lo mejor de eso, sería el filtro, ¿no? Porque al final de cuentas, sí vamos a contratar personas que quizá no tengan la experiencia que tú como tallerista, ¿no? Ajá. Pero tienen la disposición y pueden hacerlo. Los filtros sería lo importante. ¿Cuáles O filtros sea, ¿quién filtra a las personas que entran a los talleres? No, no, el problema no es ese, el problema son justo las condiciones de trabajo que tenemos, porque se van precarizando más, se van haciendo cada vez más críticas y más difíciles. Entonces,
Por ejemplo, ahora, para empezar este año, duplicaron la carga de trabajo. Las horas ya son el doble que tenemos que hacer por la misma percepción. Entonces, pues ya no tan fácilmente uno puede tener otro trabajo de medio tiempo o a desempeñar sus actividades. Muchos de mis compañeros siguen estudiando, incluso es mi caso. Entonces, es de verdad un problema y por eso la gente se va a los mejores cuadros, por decirlo así, es lo que yo he visto, me refiero a mis compañeros. Y hablaba, o sea, lo que quería llegar a los propósitos de ese programa, de las faros en concreto, y también de los pilares, es a grandes rasgos, en pocas palabras, como resarcir el tejido social, así como Sí, es de algo manera muy general. importante. Sí, Bueno, combatir la violencia, bla, 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 todo eso, pero eso no se logra haciendo simplemente como los programas al vapor o como pues los talleres ¿a qué te simplemente por refieres al juntar vapor? horas. Pues se hacen muchos cambios también, ese es otro problema. Se han hecho cambios de objetivos, entonces todos tenemos talleres y de pronto nos llaman es que ahora hay que parar los talleres y no sé, hacer muñecos monumentales para el desfile de Día de Muertos, por decir. Que sí, esto se ve muy bonito en la televisión y al gobierno le gusta mucho porque pues Le a da la gente le presencia, ¿no? impacta, exacto, pero eso no tiene trascendencia, entonces pues se Ya. rompen los procesos que de verdad Pero ¿no son crees que sea algo muy, significativo? lo Bueno, que, a mí me parece que tienes razón, a lo mejor es no. espectáculo. Lo que es significativo es justo la experiencia que tienen las personas que asisten a los talleres y de pronto decirles, no, pues sabes qué, ya se fue el tallerista porque no le alcanzaba para vivir, o sabes qué, vamos a suspender el taller porque nos llamaron a otras actividades y pues ahí no sabemos cuándo No vamos a darle la regresar. continuidad No darle la que requiere. certeza y la certidumbre, Claro, exacto, sí, sí, y sí, esa continuidad. claro, claro. Deberían tener un personal específico para ese tipo de cosas, ¿no? Si es que Sí, quieren darle esa presencia y ese show, sí, claro, como tú lo comentaste. exacto. Bueno, la verdad es que tiene mucha razón, por eso es mi primer invitado. Aparte de que no había nadie más. No es cierto, Luis. Sí, No, sí, lo entiendo. muchas gracias, por haber venido. Y bueno, hay muchas cosas que platicar sobre esto, todavía muchas cosas que platicar sobre esto, pero bueno, pasemos a otro tema que Ujú. para que o quieres seguir continuar con hablar de esto. No, sí, bueno, solo quiero concluir, así Ok, como vamos punto a ver, final, que hay que concluir esto. brevemente, o sea, no me voy a extender, solo quiero decir que es que lo que veníamos hablando en el camino, o sea, Es que como, sí, sí, sí es algo de lo que vamos a platicar. Requiere mucho tiempo y sí es muy, muy importante de lo que íbamos platicando en el camino, pero bueno, hay que darle esa conclusión en este momento. sí, solo contextualizo así muy rápidamente. Me preguntabas en el camino que, ¿a qué respondía esto? ¿Por qué sucedía esto y cómo se podía evitar toda esta problemática que de forma muy general he descrito? Pues el problema simple y sencillamente es justo que se hace cada vez más una simulación, o sea, ya no se pretende llegar a... Ya está entendiendo. O sea, perdón, es que te interrumpa, pero ahorita me llegó la idea de que también es es una de las cosas que merman eso, ¿no? El que tú contrates quizá no personas tan calificadas merma no solo la calidad en cuanto a lo que se está aprendiendo Ujú. en estos talleres, sino también en el hecho de que se vuelve una simulación, ¿podría Sí, ser? sí, Desde totalmente, ahí. definitivamente, o sea, al gobierno le gusta mucho presentar números de, se impartieron tantos talleres, asistieron tantos miles de personas, se benefició a la población de todo el país, prácticamente, bueno, de la Ciudad de México, pero pues simplemente eso es algo artificioso, o sea, finalmente, ¿qué es lo que le queda a las personas que asistieron a esos talleres o que vieron esas obras de teatro, etcétera? Pues eso es muy, muy aparte, muy diferente. Entonces, el problema que siempre manejan, pues es claro, el recorte de presupuestos a cultura, se destina a otras cosas que no deberían de ser. Y pues el trasfondo de todo esto, pues sí, es corrupción, políticas neoliberales y demagogia finalmente. Ese es el problema de fondo. Tenía que decirlo, perdón. Sí, no, no te Gracias. preocupes. Y quizá en algún otro episodio también estemos hablando de eso, porque yo siento que eso requiere mucho más tiempo para platicar y sobre todo las ideas, porque yo sí entiendo lo que quiere decir y espero también ustedes puedan entender de lo que estamos hablando y a qué se refiere querido Luis, porque es algo muy, muy importante en la sociedad.
y sobre todo que no sea simulado. Yo la verdad es que estoy tratando también de entender, igual que ustedes que están viendo esto, porque tenía una percepción, ¿no? O tengo una percepción de estos talleres, de lo que son y de lo que representan. Y la verdad es que yo en cuanto vi a los pilares me dio mucho gusto, más allá de que ahorita estamos poniendo en tela de juicio a lo que está pasando en estos centros culturales donde dan talleres, sino a nivel nacional, o no a nivel nacional, sino tan solo en el Distrito Federal he visto que han abierto muchos pilares y sinceramente a mí me da mucho gusto. Ahorita podemos ver que sí hay fallos dentro de estos talleres, Ujú, de estos lugares que imparten talleres, ujú. pero también yo vi, sinceramente, saliéndome del tema, yo vi muchas veces que no había a dónde ir. O sea, yo como una persona que en algún momento quise ir a un taller, tenía que ir hasta el Foro Cultural, que me queda muy cerca de aquí, que es un foro cultural que está por Magdalena Contreras, y tardaba 40 minutos en ir, y no había como un lugar donde realmente dieran e impartieran un taller. Y ahorita ya puedo ver que hay demasiados pilares donde no solo puedes hacer talleres, sino que también puedes estudiar la prepa, la primaria, la secundaria, inclusive la universidad, si lo haces en línea. Y yo vi, a donde iba es que yo vi terrenos que estaban abandonadas. Hay un terreno específicamente que estaba abandonado, y estuvo abandonado por muchos años, muchos años. Después construyeron un CAO, creo que también es un centro cultural, Ya. y hay varios. Y al final de cuentas a mí me dio mucho gusto que se construyera algo así. O sea, era un terreno que no tenía ni bien ni mal, o sea, nada más estaba ahí. Sí, claro, o sea, definitivamente estos proyectos son súper benéficos, son muy necesarios y son de verdad muy positivos. En esencia, no estaría colaborando en uno de esos si no lo creyera así. El problema justo es que se va deteriorando y se va degradando en la dimensión que tiene justo por malas prácticas de todo tipo. O sea, entonces sí, es positivo que existan estas cosas, pero pues tampoco hay que idealizar de que, ay, pues ya está ahí y la gente va, pero también habría que preguntarse en términos cualitativos, pues qué relevancia tiene eso. O sea, finalmente la cultura más allá En del términos discurso, cualitativos, ¿a qué te refieres? a eso voy. O sea, la cultura no es finalmente una actividad no es un pasatiempo, ¿no? O sea, aprender un arte no es aprender una manualidad, sino tiene implicaciones mucho más de largo plazo. Para Para, la persona, inclusive, que te pueda servir para vivir de ello. esa es una vertiente, o Ok. sea, la capacitación para el trabajo, pero no es lo único. Es como se empezó pensando en las faros, pero el perfil de la gente que llegaba, sí había esos casos, pero pues había quien definitivamente no lo quería aplicar para después sacar dinero, O sino sea, nada más quería como recreativo. no, tampoco, no como un pasatiempo. Bueno, hay mucha gente que sí va por la convivencia, digamos, pero pues todo lo que implica el arte en términos humanos, a nivel individual y a nivel colectivo, pues es finalmente la apuesta, o tendría que serlo. Entonces, por eso decía, no es el arte y la cultura, pues una cuestión secundaria u ornamental, no es como para pasar el tiempo los domingos, sino pues es una Que a veces dimensión esencial del malentendemos ser eso, ¿no? humano. Que a veces malentendemos eso, que creemos que nada más es un paseo en el domingo, ¿no? Un paseo en Chapultepec, digámoslo así, para pasar el día y divertirnos. O sea, eso no es al final de cuentas la cultura. No, definitivamente el arte y la cultura son algo intrínseco al ser Que humano. se menosprecia, que debemos decir que se menosprecia y se entiende Sí, de esa manera. Por ejemplo, así es. yo también lo entiendo de esa manera. O sea, sí puedo ir más a fondo, pero lo entiendo de esa manera como en su mayoría. O sea, de un Ujú. 100% lo entiendo como un 70%, que la definición de cultura es eso. Está la recreación, el divertirte, el poder salirte de esos momentos, de esos malos momentos, a veces también, porque también, o sea, el crear las cosas Ujú. eh, trae un bien para nuestra persona, pero también hay que saber por qué trae un bien para nuestra persona, ¿no? Y eso tiene que ver con algo, pues mucho más a fondo, creo que es Ah, así.
Sí, claro, o sea, entrar en definiciones de cultura pues es algo inagotable, nunca terminaríamos, pero pongámoslo así a grandes rasgos, o es como yo lo entiendo, la... Perdonen si no me entendieron porque a veces se me cruzan las ideas y los cables No, creo que y quedó muy claro. tardo en, en que me llegue el agua al tinaco y por eso a veces los términos, ¿saben? También por eso hay que leer mucho para encontrar los términos adecuados y que las personas nos puedan entender. Tip ahí para las personas que quieren hacer podcast. No, según yo sí se entendió lo que dijiste, Ok, y espero que lo que yo más o menos trato de decir también, esa es mi esperanza. Y pues la idea justo es pues lograr explicar cuestiones complejas de forma muy simple y asequible, claro. de manera general. Entonces, pues en esa tónica, pues como yo lo entiendo, como lo puedo decir así muy brevemente, eh, hay una necesidad, o sea, de expresarnos. No es solamente una posibilidad, no es que cualquier persona pueda aprender a pintar, a escribir, a manifestarse en cualquier lenguaje que pueda haber. No es solo la capacidad que tenemos todo mundo, independientemente de nuestra formación, edad, etcétera, etcétera, de cualquier característica, sino es eso, una capacidad, una posibilidad que todos tenemos, pero a la vez es una necesidad esencial. ¿Necesidad? Sí, ¿Esencial? Así sí, lo ves tú. pues sí, por completo. O sea, somos como, no es que yo lo haya pensado, pero coincido ¿Y de totalmente dónde con esta sacaste idea. esta definición? Pues lo aprendí en la escuela. Tenía un maestro que nos decía, somos como computadoras, esa era la analogía que él siempre ponía, el input, cuando entra toda la información, Ajá. tiene que haber un output, o sea, tenemos que expresarnos de alguna manera. Descargar los Exacto, datos, ¿no? sí, si no, pues explota, ¡puf! Explotamos. Ajá. Entonces, por eso es necesario expresar nuestra No, individualidad, y a veces el nuestro... problema es que no llegue información porque nos encontramos vacíos, ¿no? No, En o ese llega sentido. información chatarra, O la sí, información por... chatarra, que es lo que más llega y sobre todo en todos lados, en la tele, en las redes. Y últimamente he visto eso y es lo que más jala, la verdad. Ahorita que he estado yo haciendo videos, perdón que te interrumpa, No, 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 estoy haciendo adelante. videos, Ajá. me he dado cuenta de eso, que lo más ridículo es lo que tiene más vistas, lo que tiene más pegue. Claro. O sea, inclusive en TikTok, en YouTube, o sea, lo más morboso es lo que tiene más reproducciones. Ujú. Pero no como tal, algo que te nutra, no, no hay. Sí, exacto. Pues es el espectáculo lo que domina, la banalidad, la simplificación de todo, de cualquier tema, el absurdo. Entonces, pues sí, definitivamente es igual una deshumanización, definitivamente la que experimentamos todos los días a través de los medios de comunicación, incluso digitales. O sea, ya no es que la televisión nos esté atontando permanentemente 24 horas, sino también somos nosotros mismos quienes reproducimos pues esos Eh, discursos alienantes. Es que Otro también, término. bueno, no crees que haya sido también, ahora sí que voy a echarle la culpa a la televisión. Ya voy a estar como el presidente echándole la culpa a lo que pasó antes, pero pues al final de cuentas sí, ¿no? Porque es con lo que crecimos, perdóname, pero yo crecí con la televisión. O sea, crecí con estos programas, chatarra, crecí con toda esta O cultura. sea, La claro. verdad es que debo ser sincero, si tuve una posición privilegiada en cuanto a que mis papás me llevaron a centros culturales, me llevaron no solo a centros culturales, me llevaron a obras de teatro, me llevaron a exposiciones y cuando era muy pequeño. Entonces sí tuve como de alguna manera de dónde nutrirme un poco y encontrar el sentido de lo que estamos hablando ahorita. Y eso me sirvió para ahorita poder hablar de esto, porque si yo hubiera sido una persona de las que normalmente sus papás no realmente no los llevaron que a las obras de teatro, que al cine, que a ver no sé, a la Guelaguetza, ¿no? Donde hay Ujú. cultura, ¿no? Donde se puede apreciar la cultura, no digo que sea lo mejor, pero puedes apreciar la cultura, este, a diferentes lugares que siento que son importantes en tu formación, Ujú. pues esto viene desde antes. O sea, la mayoría de las personas pues crecieron en medio de la televisión y eso es lo único que vieron en su infancia, ¿no? Y normalmente, pues eso es con lo que creces y no hay más. O es quizá ir al cine, ir a McDonald's, ir a estos lugares, ¿no? Ujú. Muy concurridos por las personas.
Oye, es que es muy amplio el tema, o sea, y no lo vamos a agotar en el poquísimo tiempo que nos Ok. queda, ¿Cuánto es muy pero poquísimo tiempo? 8 minutos. Ok. Ok, es Perdón, que no saben, auditorio, pero tiene que ir la ya, agenda se es tiene, apretada. exactamente. Pues definitivamente voy a tratar de ser muy concreto y muy breve para llegar a algo y no dejarlo inconcluso. Yo creo que obviamente el medio no es el problema, o sea, la tecnología en sí no son el origen del mal, sino el uso que le damos. El problema pues es el discurso justo que se reproduce. Entonces, nosotros si crecimos así, Va, o sea, a eso me refería, él lo dijo mejor. Yo trataba de decirlo, él lo dijo mejor. pues es que, ajá, o sea, también yo fui afortunado porque había libros en mi casa cuando yo era niño y eso me salvó de muchas maneras. Pero tampoco es así como estábamos hablando hace un momento de las faros, tan sencillo de ay, llevo a mis niños al teatro los domingos y ya con eso van a tener un pensamiento propio y crítico, que Ah, es de lo que no, se claro que trata. no. Es No, algo más chicos, complejo. tienen que aplicar ese pensamiento crítico. Sobre todo, no dejarse ir, ¿no? Con lo que ves y con lo que escuchas, Es, sino investigar por qué se dijo esto y por qué esa persona, inclusive a la persona que lo dijo, ¿no? Para entenderlo. Es que justo ese es el problema, que nosotros ya somos de varias generaciones atrás, entonces pues hay ahora jóvenes que no ven televisión, pero pues desde siempre han estado en las redes sociales, entonces no necesitan incluso pues así grandes cadenas, sino los mismos youtubers, tiktokeros o como se les diga, etcétera, etcétera, TikTokeros y pues es eso, TikTokers. solamente reproducen lo que tú decías, pues como Claro. contenidos Y banales, ellos lo intrascendentes, reproducen, ¿no? y es lo que tiene éxito. Entonces, pues sí, es todo un Chavos, no hagan tema, eso. todo un reto. Este, pues sí, la posibilidad que nos dan los medios de acceder a información de todo tipo, pues, como decía, la mayor parte se ocupa en cuestiones de este tipo, intrascendentes, alienantes, pero pues así como lo utilizamos para ver un perrito comiendo pastel, Que es divertido, la ajá, pero verdad es no es el que es todo. divertido, pero no debe ser todo porque yo también de repente empiezo a ver videos y ahí me quedo viendo un video, No está cómo mal. están haciendo un pastel o cómo están haciendo un sándwich y a veces es divertido, ¿no? Incluso hasta ver cómo lo está comiendo, pero sí, exactamente, no debe ser todo porque al final de cuentas no nos nutrimos. Debes dejar un tiempo para ver ese tipo de contenido, que sí es válido y es divertido, sobre todo porque cuando hablas de algo muy interesante y cuando le empiezas a dar seriedad a las cosas, la gente lo toma como algo aburrido. Sí, exacto. Se les aburre y se enojan, inclusive se enojan. Cuando yo hablo con personas, cuando empezamos a hablar de ya más serio, les aburre. Sí, claro, ese es el problema justo. Lo recreativo no es malo, es necesario incluso en sí mismo. Pero el problema es cuando se vuelve lo único. Así solo estar viendo videos chuscos, pues lo que estamos haciendo es como aislarnos del mundo y simplemente vivimos en la ignorancia digitalizada, pero no entendemos nada de lo Ignorantes que... funcionales. Pues sí, funcional porque pues a la sociedad o al modelo económico y político le beneficia mucho así gente no Exacto. pensante que solo reproduce y solo trabaja y solo consume. El problema pues es que eso es más bien robotizarse o animalizarse en cualquier término que queramos tomar. Entonces, así como hablábamos del arte y la cultura como algo intrínseco y universal al ser humano, también lo es la política. Entonces, Oye, ¿podrías explicarnos qué es intrínseco? que es, que no se, que es parte de su esencia, que no se le puede desprender, sino que es parte fundamental, central de algo, en este caso, pues del ser humano. Entonces, lo mismo, la política no no son los partidos políticos, sino es la relación entre las personas. Entonces, por eso es necesario La entender, democracia. esa es una parte. Ajá, pero, o sea, en sí las relaciones, sí es como la utopía, digamos, política, la democracia en términos generales, porque también hay muchos matices y muchas vertientes. Pero finalmente el trato entre personas, porque vivimos en una sociedad, es lo que define a la política. Entonces hay relaciones de dominación, de explotación, de sometimiento, etcétera, y todos estamos sujetos a ello. Que hay que aprender de eso. Entenderlo, Hay que comprenderlo aprender para de eso. poder transformarlo es igual algo estrictamente intrínseco, o Y sea, innato. importante.
Ujú. Muy Esencial, importante, digamos. esencial. Y a la hora que dijiste de sometimiento y todo eso, yo que les recomiendo un libro que a mí me hace entender un poco esto y te empieza a dar como un sentido más, darle sentido a las cosas que estás haciendo y a conocerte un poco más como persona. No sé si has leído a Eric Fromm, El Sí, miedo a la claro. libertad. Sí, Está bueno, chicos, lean ese libro. Me tocó apenas leerlo y es muy bueno, ¿no sí. crees? Sí, justo para cerrar esto, o sea, para no dejar así tantos hilos Ok. sueltos para todos lados, a eso justo es lo que quería llegar. El Internet nos da muchísimas posibilidades y entre esas está acceder a información, a conocimiento mucho más fértil, útil y valioso para nosotros en términos comunitarios o colectivos y también individuales. Entonces, pues es eso, podemos conocer la realidad en la que nos movemos en sus múltiples niveles, o sea, a nivel social, a nivel político, a nivel económico, etcétera, etcétera, por medio pues de ese gran caudal de información que es la web, pero definitivamente acudan a los libros. Ok, Eso es y bueno, indispensable también. yo creo que ya estamos llegando al fin de esta transmisión, por lo menos porque la verdad es que estamos muy alejados del centro de la ciudad, es lo que les puedo decir, muy alejados, y entonces tenemos, como dijo bien Luis, la agenda es apretada, entonces ahorita él va a tener que hacer otras cosas, pero también igual me dio mucho gusto, aunque sea compartir este momento, esta media horita, platicando un poquito de todo y de nada, ¿no? De todo y de nada. Espero que hayamos dicho Pero algo. esperemos y que hayan entendido, ¿no? Que también nos hayan entendido que eso es algo muy importante. ¿Quisieras agregar algo más, Luis? Yo la verdad es que es lo único que por el momento, por el motivo del tiempo, entonces algo que quieras agregar. Pues no, Oye, ahorita que solo hablamos gracias. de Comenten, cosas por chistosas, favor. Ajá. de Hola, cosas Luis chistosas, F. Soy tu Au, asistente. perdón, la de tecnología. la tecnología. Eh, ¿Sí viste? Accesorios para... Oh, ¿Sí viste ya, lo que sucedió en un video viral ¿cuál de todos? con este tipo llamado Alfredo Adame? Ah, sí, claro, sí, lo padecí. Tuve la ¿Qué te desfortuna de pareció? verlo. ¿Por qué la desfortuna? Pues porque es patético ese güey, ¿no? O sea, Canijo, cañón. sí, Yo o sea, no puedo entender eso. pues, no sé, igual lo que estamos hablando, culto a la personalidad y banalización y espectáculo. Espectáculo más que nada, ¿no? Pues sí, Chistoso. La verdad es que a mí me resultó chistoso. Digo, no todo el tiempo estoy haciendo cosas como muy personales y para crecer más también veo videos de todo. pues salieron buenos memes de ahí, pero Salieron buenos definitivamente ese memes. güey es patético. Y todo lo que tenga que ver con ese tipo de personajes. Sí, sabía que iba a decir, sabía que iba a responder así, Luis. Bueno, muchas gracias, Luis, por haber venido. Esperemos, vean este video. Nos vemos en otra ocasión y, bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias a todo el mundo, Chao, menos a chao. Alfredo Adame. Menos Alfredo Adame. Él no. Él no, pero los memes sí, los memes están buenos. Gracias, amigos. Compartan este video y espero que les haya gustado. Cuídense y adiós. Coméntenos Bye, y digan la bye. verdad, por favor. ¿La verdad de qué? ¿De qué opinaron? Ah, ok. Sea buena o sea mala. Pues vámonos, ¿no? Bueno.